en prisión preventiva y a veces se hace abuso de la prisión preventiva. En otros casos no, pero a veces se hace abuso y eso al no haber una coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, una coordinación de verdad, no que se ven de vez en cuando, no, una coordinación de verdad, hace muy difícil poder hacer un trabajo adecuado. Creo yo que en Costa Rica en este momento es necesario plantearse una reorganización del Ministerio de Justicia. Yo personalmente, si fuera el ministro de Justicia, y con todo el respeto para Marcia, yo pediría la declaratoria del estado de emergencia de adaptación social para precisamente poder usar la enorme cantidad de recursos que están ahí inactivos y que no se pueden utilizar porque hay que cumplir con una serie de procesos licitatorios que son sumamente engorrosos, que atrasan las cosas por años. Mucha gente me dice, sí, pero va a pasar lo que pasó con la trocha. No, no va a pasar lo que pasó con la trocha, porque a diferencia de la trocha, que cualquiera que tenga un carretillo, un tractor o una pala puede participar en hacer algo en la trocha, cárceles no hace cualquiera. El número de empresas calificadas en este país para construir un módulo penitenciario, vea, si acaso llegan a media docena, entonces quiere decir que yo puedo prorratear entre esas empresas para que me empiecen a levantar módulos. Segundo, el Ministerio de Justicia es uno de los ministerios que más terrenos tiene por todo el país. Entonces hay que determinar y empezar a hacer módulos que tengan una capacidad máxima de 1000 personas, pensando en tenerlas con 800 y llegar a construir y llegar a un tope. O sea, porque nosotros tenemos que fijarnos un tope, nosotros no podemos seguir teniendo cada vez más privados de libertad, porque entonces vamos a decir, fracasamos como Estado, fracasamos desde el punto de vista jurídico, penal, del punto de vista judicial, del punto de vista administrativo, y nosotros, si nosotros en algún momento superamos con la población que tenemos y la expectativa de población los 18.000 privados de libertad en centros cerrados, hemos fracasado como Estado. Vamos a caer en un fracaso total y absoluto, porque la relación y la proporción quiere decir que el Ministerio de Seguridad no está atendiendo bien los problemas, que en el país no se hace prevención y que el Poder Judicial lo que hace sencillamente es tener un machote para dictar sentencias. Y no se trata de eso, es decir, necesitamos una política penal coherente, una política criminal y una política penitenciaria coherente. Perfectamente el país está en condiciones en los próximos 6 u 8 años de desarrollar un modelo de cárceles, de módulos, de que tengan una población de 800 privados de libertad con un tope máximo de 1000, pero no tener, es más, la reforma del punto de vista de seguridad administrativo es una locura. Es decir, usted tiene en la reforma la mitad de los privados de libertad de este país. Si usted tiene un motín en un ámbito y se le corre a otro ámbito, mire, no sé, hay que ir a pedirle a Colombia que nos mande a las fuerzas a los paracaidistas, porque la fuerza pública no puede hacerle frente a un motín en la reforma. En una época inclusive teníamos la cárcel y a la par de la cárcel estaba el Arsenal Nacional. Vea qué locura. Solo en este país teníamos todas las armas del país y las únicas armas pesadas las teníamos dentro de la reforma. Por dicha un ministro se dio cuenta y sacó el arsenal de ahí. Pero imagínense un motín y los presos se apoderan de todas las armas. La policía ni balas tenía. Yo quisiera intervenir y hacerle una consultita también en mi derecho de preguntar. Usted acaba de hablar de las empresas, que son muy poco las empresas autorizadas o calificadas para construir ámbitos o módulos o cualquier cosa. Hace más o menos estaba vivo don Reinaldo Villalobos, fue la última vez en su presentación en la cárcel de Guapiles, en Pocosí, para inaugurar era un modelo, el arco modular, un arco modular, pero ustedes se pueden imaginar el calor que hace en Pocosí, en la Leticia, y el arco modular era totalmente metálico, con la estructura de metal zinc especializado y acero inoxidable. Entonces al mediodía aquello parecía una horneada de pollos al pastor. Entonces uno dice, ¿con qué criterio se hace un arco modular, una inversión tan millonaria precisamente en un lugar como lo es Pocosí, que tal vez debería haber sido como en Cartago, un arco modular metálico en esas condiciones? Sí, perdón. Queremos también agradecer a la empresa de seguridad porque ya apareció la computadora. La compañera que se le había perdido, ¿dónde está? Póngase de pie, por favor.
Psicosen es la empresa de seguridad. Ellos se hicieron responsables junto con la seguridad y la administración del Colegio de Abogados, así es que felicidades por haber recuperado su computadora. Dicha empresa de seguridad acabó de pedir disculpas en mi presencia a la compañera, y realmente nosotros estábamos muy preocupados hoy en la mañana cuando ella me hace el comentario, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, y resulta ser que a ella se le puso la computadora fuera en los muros de salida, y de ahí sustrajo la computadora. Pero todo solucionado. Ya así es todo que solucionado. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados, a la empresa de seguridad SEBIN, y pues para tranquilidad de todos los que estaban, porque era una broma de mal gusto. Continúe, doctor, disculpe. continuamos entonces esperando su aclaración y el resto de las preguntas. Con respecto a su pregunta, aquí es importante entender una cosa. De un punto de vista eminentemente técnico, o si uno se enfoca en el tema humano, pues sí, resulta un tanto absurdo construir una edificación que genera tanto calor en una zona caliente. Lo que ocurre es que hay que ser prácticos y hay que trabajar sobre lo que hay. También, si usted le pone aire acondicionado, imagínense el alboroto en la prensa y a nivel nacional, que le ponen aire acondicionado a los privados de libertad, y hay hospitales que no tienen aire acondicionado. Es decir, siempre vamos a caer en el mismo juego, es decir, la necesidad tiene cara de hereje. Y aquí es importante que por lo menos en la Leticia se pudo hacer un módulo más amplio, en mejores condiciones. Sinceramente, conociendo la Leticia, dudo mucho que la temperatura fuera a elevarse mucho más de lo que ya siempre está elevada, ¿verdad? Pero sí, en un estado ideal, en una Costa Rica perfecta, posiblemente las cárceles tendrían aire acondicionado, pero no lo pueden tener. Además, no tenemos ni cárceles. Entonces, lograr como se hizo una edificación de ese tipo, y además una estructura que desde el punto de vista de seguridad es fundamental. Los que no han trabajado en cárceles o los que no conocen el tema posiblemente no se dan cuenta, pero trabajar en metal, trabajar en acero, es para el que tiene a cargo la cárcel, es una maravilla, es una obra de arte. ¿Por qué? Porque cuando uno va a las cárceles de concreto, a mí me ha pasado de estar dentro de una cárcel y ver que una pared completa se cae, porque además son unos verdaderos artistas los privados de libertad para ir cavando en la pared, cortando las varillas de la construcción, que están colocadas cada 10 centímetros, porque el modelo constructivo es mucho más duro que el de una casa común y corriente, y entonces le van robando el esqueleto, y llega un momento en que esa pared no tiene esqueleto de metal que la sostenga y sencillamente se cae. Y además lo quitan, recogen el material que han utilizado, lo mezclan, que todos hacen todos piden témperas y crayolas y todo eso, porque luego eso lo mezclan y lo vuelven a pegar en la pared, y usted pasa por ahí y usted jura que esa pared no la ha tocado a nadie en 15 años, y la noche anterior la tenían abierta. Y cuando usted se da cuenta, usted se encuentra, bueno, yo me hubiera gustado, por ejemplo, son cajas semanales, pero cajas grandes, de armas fabricadas con las varillas de construcción, con las platinas que sacan de los techos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted logra hacer una obra en metal, eso es prácticamente imposible de destruir y de poder luego transformar en un arma. Entonces, la construcción en concreto tiene sus bemoles. Por eso se hacen en metal fundamentalmente. Hay temas de seguridad, hay temas de contención, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba preguntando? Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es con respecto al ejemplo que usted dio, si me podría explicar cuál fue el procedimiento para extraditar a esa persona, con respecto al ejemplo que usted dijo. ¿Pero cuál de las personas? ¿De la de Venezuela? Sí, el privado, el privado, el privado de libertad. ¿Cuál fue el procedimiento? No, básicamente el privado, las personas que se mandaron a cumplir la pena en el país, ya estaban sentenciadas, tenían sentencia firme. Una vez que tenían la sentencia firme, en Venezuela el sistema de cárceles informaba que tenían ese beneficio, y además el cónsul, que hay una cosa importante que la gente tiene que entender: los asuntos de los costarricenses en el extranjero los atiende el cónsul y no el embajador. Lo que pasa es que el embajador siempre se ve involucrado. El embajador tiene que representar al país ante el gobierno extranjero.
Y el cónsul lo que hace es que representa los intereses de los costarricenses en el extranjero y es el que se encarga de atender, no como auxiliar de la Cancillería, sino de migración, los temas de visas para las personas que quieren ingresar al país. Entonces, el cónsul es el encargado de estar visitando las cárceles y visitando a los nacionales y es el que tiene el contacto directo con toda la colonia costarricense que reside en el lugar. Entonces, bueno, de una forma u otra, la persona fue informada, la persona solicitó cumplir su pena. Entonces, lo primero que se hace es instrumentalizar el expediente, o sea, el expediente tiene que estar certificado por las autoridades, en este caso las autoridades penales venezolanas, de que la persona tiene una sentencia firme. Viene la sentencia totalmente certificada, viene la recomendación del Departamento de Cárceles de cuál debe ser el tratamiento, que viene además un récord de cómo ha sido su conducta dentro del centro penal, cuáles son las recomendaciones que se están haciendo, cuáles son los tratamientos que están llevando a cabo y todo eso se manda para acá. Aquí eso se revisa. Tiene que ser aprobado también por el Ministerio de Justicia y Adaptación Social y el Departamento de Criminología de que la persona venga al país. Entonces, una vez que todas las partes están de acuerdo, se implementa una partida dentro del presupuesto del ministerio, se compra el tiquete, se designa a 2 oficiales de la Policía Penitenciaria que viajan a Venezuela, normalmente se quedan 3 días, porque tienen el día que llegan, más todos los trámites que tienen que hacer y presentarse, y estas personas tienen que andar de civil, van y conocen, acompañados de los policías penitenciarios venezolanos, van y conocen a la persona, le informan que ellos lo van a trasladar, etcétera, etcétera, y la Policía Penitenciaria de Venezuela lleva a la persona hasta el aeropuerto, y en la puerta del avión, en el avión, están los policías penitenciarios ya con el uniforme de la Policía Penitenciaria nuestra, la persona ingresa y dependiendo de la persona, de las características, de una serie de factores, y de lo que diga el capitán de la nave, la persona podrá o no ser esposada a lo largo del viaje o permanecerá sin esposas. Pero si el capitán del avión en ese momento dice tiene que ir esposado, tiene que ir esposado. El capitán es el que manda absolutamente. Y una vez que llega aquí a Costa Rica ya lo toma Adaptación Social. Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Cómo le va? Todo bien. Mi pregunta es referente con respecto a los derechos humanos, a pesar, digamos, usted nos comentaba de que las 3 partes tienen que estar de acuerdo para que la persona sea trasladada al país de origen, tanto el privado de libertad, el país de recepción y el país que va a enviar. A pesar de esto, nosotros, bueno, todos los que estamos acá sabemos que hay países que se incumplen los derechos humanos en las cárceles más que otros. El país, digamos, nosotros como costarricenses hacemos una recomendación al privado de libertad o ponemos alguna oposición porque sabemos que esa persona va a poner, digamos, su vida en riesgo o sabemos que en esa cárcel se respetan más los derechos humanos para que esa persona no vaya a ese país, a pesar de que sea su país de origen. Mire, eso es una valoración casi que política, que puede conllevar un tema que trasciende lo jurídico y penitenciario estrictamente, porque si la persona quiere, por ejemplo, ir a cumplir su prisión en este momento, digamos, a una cárcel en Venezuela donde no se le puede garantizar absolutamente nada, es sumamente delicado porque eso implicaría un juicio de valor, una valoración axiológica de todo el gobierno venezolano, no del sistema penitenciario. Si yo le digo a un privado de libertad, mire, mejor no regrese a su país porque ahí violan los derechos humanos, no estoy hablando del sistema penitenciario, estoy hablando del país, estoy hablando del gobierno. Entonces es sumamente delicado. Normalmente suelen darse las objeciones y se busca siempre la manera de encontrar algún tema técnico para impedir eso, aunque normalmente es muy raro que eso ocurra, pero sí es una posibilidad, como usted lo señala. Yo tengo otra pregunta. Creo que usted quería preguntar a la joven. Buenas tardes. Bueno, según lo que le comprendí, usted me dirá si estoy en lo incorrecto, ¿verdad? O correcto. Es que un gran flujo de dinero se va
en el mantenimiento de los empleados penitenciarios. Es así, usted me dijo. No, un gran flujo de dinero se va en general en el la alimentación. Bueno, alimentación tiene que ver directamente con los privados y con los funcionarios. Sí, pero en este caso, yo quisiera saber si usted, siendo ministro de Justicia, hizo algo para cambiar eso y Nosotros lo que variamos fue el modelo de compras y el modelo licitatorio, y tuvimos una pelea muy fuerte, en el caso concreto mío, con el CNP, porque el Consejo Nacional de Producción, por su ley de creación, establecía que el Estado tiene que hacerle las compras de lo que ellos colocan, y el CNP es un simple intermediario, con el agravante de que en aquel momento el CNP a los costos de los productos le metía un 12% de ganancia del CNP para sostener sellos, y yo podía conseguir mejores precios saliendo a licitar directamente, y eso fue lo que hice. Pues me agarré ahí, la ventaja de ser abogado era que busqué ahí en la ley y encontramos de que había muy pocos productos en realidad sobre los que el CNP tenía una hegemonía, y el resto era que el CNP propiciaba que se hicieran, pero no teníamos obligación jurídicamente hablando de comprarlo, entonces variamos eso y logramos extender más el presupuesto. Lo otro que hicimos fue tratar de ir implementando nuevas políticas en materia de compras y en materia de evitar y frenar la corrupción. Por ejemplo, en el caso concreto, cuando yo estuve a cargo, yo todos los martes, por costumbre, atendía a quien me pidiera cita. Yo tenía citas de 20 minutos todo el martes en mi despacho. Entonces, podía ser la mamá de un privado de libertad, una vez llegó hasta un privado de libertad que andaba suelto, que había pedido una cita, venía a hablar conmigo, gente de la policía, gente del ministerio, el que fuera, el que me pidiera cita, yo lo atendía, 20 minutos. Y en una oportunidad se presenta un señor y me dice, mire, yo soy funcionario de la policía. Y yo pensé que normalmente llegan a pedir mejoría en el puesto, que un concurso, que ese tipo de cosas. Y me dice, no, mire, a mí lo que me interesa es que usted vaya a tal y tal lugar, era un centro abierto, no voy a dar el nombre, pero era un centro abierto, dice, y vaya y coma. Y cuando termine de comer, te das cuenta que se come muy bien, dice, aproveche y vaya y salude al cocinero, dice, y métase a la bodega y vea lo que hay en la bodega. Le dije al oficial mayor que me acompañara y efectivamente, además todo el mundo, eso me lo dijo porque todo el mundo sabía que yo tenía la costumbre de caer de sorpresa a los centros penitenciarios, abiertos o cerrados, caía a desayunar, caía a tomar café, a veces llegaba a cenar, a veces llegaba a almorzar, me ponía en la fila con los privados de libertad. En algunos centros me pasaba que aparecían los de la dirección y me decían, no, mire, venga a comer por acá. No, yo quiero comer lo que comen ellos, quiero saber qué le están dando. Entonces eso hizo que este señor se motivara a decirme eso. Entonces yo llegué a ese centro abierto donde comía muchísima gente, hice la fila, comí, efectivamente la comida era muy buena, superior al promedio de los centros, y cuando terminó me levanté y me metí a la cocina a saludar al cocinero. Yo seguí la instrucción que me habían dado. Inmediatamente me metí, esa es la bodega, y entré a la bodega, y para mi sorpresa me topé 5.000 u 8.000 latas de espárragos, 5.000 u 8.000 latas de leche condensada, tarros de aceite salat, de aceite de oliva extra virgen. Entonces yo me di cuenta qué es lo que tenía que ver. Entonces cuando salí, me fui, me dirigí a los privados de libertad y le digo, ¿cuándo fue la última vez que le sirvieron espárragos? Y eso me dice, ¿y eso con qué se come? Dice, ¿cuándo fue la última vez que le dieron arroz con leche o tres leches? Nunca más, jamás. ¿Y a usted le han dado ensalada con aceite de oliva? No, desde yo no. Mi mamá lo usaba para frotarme, me acuerdo que me dijo, bueno. ¿Qué es lo que pasaba? Que había lugares donde las órdenes de compra llegaban y misteriosamente desaparecían las 8.000 latas semanales de hongos, de champiñón, de espárragos, y aparecían surtiendo los supermercados chinos de todas las grandes barriadas de Guadalupe, Desamparados y todos esos lugares. Y eso lo descubrimos nosotros. Es decir, y a veces ese tipo de cosas uno dice, pero era una vez, no, eso es un montón de dinero. En otra oportunidad el oficial mayor llegó y me presentó unas órdenes de compra. Nosotros cada tanto comprábamos repuestos para vehículos. Teníamos la suerte, a diferencia de otros ministerios, de que podíamos hacer reparaciones propias. Y me dice, mira los filtros que estamos comprando para Toyota tal. Y lo agarro yo, eran 100 de 100 y 200 de aire. O sea, 400 filtros en total. Esa es la compra para este semestre. Y le digo, ¿cuántos Toyotas tenemos? 3. Y vamos a comprar
400 filtros. Ese tipo de cosas, lamentablemente, ocurrían, estoy seguro que siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo mucho tiempo más, pero esas son las cosas que uno tiene que frenar, porque no nos engañemos, nosotros no va a parecer un milagro que nos va a convertir en un país de primer mundo, en un país millonario de golpe. O sea, nosotros tenemos que ir mejorando las prácticas al interno del manejo para ir mejorando lo que realmente podemos aportar y destinar a los programas. Porque la parte de los programas es fundamental. Uno de los temas fundamentales es el tema, por ejemplo, del trabajo. O sea, si hay algo que nosotros hubiéramos querido hacer en el ministerio cuando estuvimos ahí fue generar más fuentes de trabajo para los privados de libertad. Logramos hacer un funcionamiento efectivo de la fábrica de pupitres. Hoy por hoy prácticamente todos los colegios, escuelas y universidades de este país, los pupitres en los que se sientan los alumnos son hechos en la Reforma. Hay una fábrica de blogs de excelente nivel. En algún momento se pensó en desarrollar un proyecto de traer una fábrica brasileña de zapatos y era una idea muy buena porque estábamos intentando conseguir una alternativa a el tema de la prisión en materia de pensiones alimenticias, o sea, el apremio corporal, porque el apremiado corporal que no paga va directo a un centro cerrado, que nosotros tenemos en la Reforma un lugar para pensiones. Y no tiene una alternativa, o sea, desde el punto de vista de los derechos humanos no tiene ninguna instancia intermedia. La idea nuestra era desarrollar una fábrica de zapatos, donde la fábrica de zapatos generaba además más de 1.500 empleos. Y en pensiones alimenticias, la población flotante estable no pasa de 150 personas, inclusive hoy en día, tal vez a veces llegan a 200, en época del Día de la Madre, para el fin de año. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros perfectamente, en vez de poner a la persona presa, la poníamos a trabajar. ¿Cuál era la idea? Que el fondo, el dinero que nosotros gastábamos, vea, nosotros gastábamos en mi época $500,000 al año para mantener a 140 personas por pensiones alimenticias. Y si yo sumaba todo lo que debían de pensiones alimenticias, esas 140 personas, y lo tiraba un año para atrás, que es lo que puede cobrar el beneficiario de la pensión hacia atrás, nosotros no llegábamos a $180,000. Entonces había algo que estaba mal. Gastábamos $500,000 porque estaban debiendo 180,000. Entonces, en mi criterio, y escucho cualquier opinión diferente, era mucho mejor que la persona, una vez que era detenida, cuando digamos la ex esposa o la mamá de los chiquitos ponía la pensión, que el fondo le girara la pensión a esa señora. Y no solo le girara el dinero, sino el dinero que debía para atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene la pensión? Que las criaturas coman, no que metan preso al señor. Los chiquitos no comen porque el señor esté preso. Entonces, ese señor, en vez de ir a la prisión, iba a trabajar a la fábrica de zapatos. Pero la fábrica de zapatos, con un convenio especial que habíamos negociado con la caja, por el tema del seguro y todo lo demás, ese señor iba a trabajar 4 días hábiles de la semana y un día del fin de semana para completar los 5 días laborales. ¿Por qué trabajaba solo 4 días? Porque el 5.º día lo iba a utilizar para salir a buscar un trabajo. Entonces, él iba a tener primero un trabajo, segundo iba a estar reponiendo el dinero que se había pagado de su pensión morosa al fondo y todavía le quedaba algún dinero porque además el salario tenía que ser por lo menos el mínimo, ¿verdad? Y la mayoría de la gente que está en prisión, los montos de pensión suelen ser muy, muy bajos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a la última pregunta que sea concisa y precisa. Bueno, mi pregunta es la verdad, nunca lo había pensado, pero ¿qué pasa cuando a un costarricense lo sentencian a una pena de muerte? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿el Estado costarricense puede hacer algo al respecto? Lo único que puede hacer Costa Rica y lo que ha hecho es protestar, pero lo terminan ejecutando, salvo que se logre algún tipo de negociación y haya algún tipo de indulto, de perdón. Lo que hemos hecho en los 2 o 3 casos que hemos tenido es apoyar inclusive desde el punto de vista, incluso hasta económico, para contratar buenas apelaciones. El modelo de pena de muerte y el trabajo que hay que hacer en pena de muerte es sumamente complicado a nivel jurídico, ¿verdad? Entonces implica un costo muy grande y trabajar con ciertos bufetes muy especializados. Siempre recurrimos a estos bufetes en Washington, especialistas en derechos humanos y que algunos lo hacen pro bono. Y hemos tenido, en un caso hubo una conmutación y en otro se ejecutó al costarricense. Muchísimas gracias al doctor Walter Rubén Hernández Juárez por tan magistral y provechosa disertación. Quisiera sí pedirle, antes de que se retire,
para que podamos tomar unas fotografías para el grupo, y le damos de una vez también la más cordial bienvenida a la máster Ana Josefina Güell Durán, que tendrá a su cargo la próxima charla. Así es que, doctor, con este aplauso le agradecemos su participación. Y ahora sí, la foto grupal. Que se amen más, que se amen un poquito más. Nosotros también. Ah, nosotros también. Sí, claro. Otra vez. Ah, bueno. Nosotros también. Lo que pasa es que siempre les digo que nos amemos un poquito más. Amémonos un poquito más. Yo siempre digo que soy fotógrafa. ¿Cuál es la dinámica? Ya ha pasado un sonido. Perfecto. Si usted quiere usar un micrófono individual, nada más le decimos los sonidos individuales. Sí, sí. Entonces, después de la presentación, voy a utilizar el micrófono individual. Encargado de sonido. Ya está lista la presentación de la doctora. Ella va a usar micrófono móvil. Gracias. Entonces, después de su presentación, después de la presentación, sí, por supuesto. Es que yo creo que voy de pie. Usted de las mías. Yo soy de la vieja escuela. Si hay alguien fuera del salón, les ruego que por favor ingresen. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia, teniendo el honor y el agrado de presentar a la máster, a la doctora Ana Josefina Güell Durán. Ella es máster en trabajo social con énfasis en intervención terapéutica, viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, conferencista nacional e internacional, docente de grado y posgrado de la UCR, UNIF, La Salle, Ulicori,
miembro también de diversos comités coordinadores en varias instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, y a quien recibimos con un fuerte aplauso agradeciendo su presencia. Ya, todo suyo. Muchísimas gracias. Les ruego que por favor me ayuden con el tiempo, porque si no me siento feliz. Bueno, muy buenas tardes, noches. Un placer compartir con ustedes y muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a esta importante actividad. Conversábamos que estas actividades tienen el propósito, y como lo señalaba usted, de que despertemos conciencia, que podamos ejercer la ciudadanía. Y ese ejercicio de la ciudadanía y esa apuesta por los derechos humanos pasa por conocer la realidad, por tener ese abordaje global que requiere la realidad, en el tanto y cuanto estamos partiendo de que la realidad es multidimensional. Nosotros tenemos que ir sin menoscabo de las competencias que son atinentes a nuestras especialidades, a nuestras disciplinas. No podemos seguir fragmentando la realidad. Tenemos que ir perfilándonos hacia un abordaje integral, multidimensional y articulado. Con esa premisa donde podamos poner en común nuestras sabidurías, vamos a empezar a conversar sobre un tema muy importante, que es la pobreza, su vinculación con los derechos humanos, y voy a referirme un poquito a lo que es su vinculación con la disciplina del trabajo social, que valga señalar que la disciplina del trabajo social está cimentada en un enfoque de derechos humanos. Por favor, oye, ¿qué hice yo? Ya lo perdí, ¿ve? Quisiera iniciar con una frase del premio Nobel Amartya Sen. La pobreza debe ser vista como la privación de capacidades básicas en lugar de simplemente como escasez de ingresos. ¿A qué nos lleva este punto central? A que nosotros no podemos, como históricamente se ha venido dando y que hubo una ruptura en el gobierno pasado, de ver la pobreza como una carencia de ingresos. Vamos a ver la pobreza como un elemento transversal en quienes sufren esa vida y un elemento que trastoca el ejercicio pleno de su ciudadanía y el tener acceso a los derechos humanos. Tenemos sin duda alguna que tener una nueva aproximación de ver la pobreza. Y es como señalaba, tiene que verse desde un enfoque multidimensional. No podemos hablar entonces de que existe una sola pobreza, porque hay diversos rostros de pobreza. No es lo mismo la pobreza en la mujer, no es lo mismo la pobreza en indígenas, no es lo mismo la pobreza en migrantes en situación irregular, no es lo mismo la pobreza, y podríamos hablar de territorialidad, de género, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que apostarle a ir más allá de los números, tenemos que apostarle a ir más allá de una mirada superficial de la pobreza. Eso nos lleva a que vamos a conjugar enfoques de pobreza, el que mide por ingresos y necesidades básicas, pero también la pobreza multidimensional, que es un enfoque que se creó en la administración Solís Rivera con la coordinación de la Universidad de Oxford y se tropicalizó. Hay IPMs en varios países del mundo, que es una forma muy certera, efectiva de medir pobreza, también desde el punto de vista cualitativo. Pero el de Costa Rica es diferente
al índice, y lo vamos a ver, de pobreza multidimensional que puede tener México o puede tener algún país de África, porque las realidades son diferentes. Vemos que la pobreza es un asunto de carácter estructural, es estructural. ¿Y por qué estructural? Vemos que esta desigualdad de ingresos está condicionada por una estructura productiva desigual, por la calidad de empleo, por la accesibilidad que yo tengo al empleo, a la educación, a la salud. Y vemos entonces que hablar de pobreza irremediablemente nos conduce a hablar de exclusión social y nos conduce también a hablar de transgresión de derechos humanos. Señalo ahí el efecto del cambio climático. ¿Por qué? Porque los aspectos que generan la ocurrencia de desastres naturales en nuestro país o en cualquier país, pero sobre todo nos vamos a situar en Costa Rica, acentúa la pobreza, acentúa la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque se crean nuevos pobres. Aquí tengo una directa colega que fue una persona clave en Upala, mi queridísima Rocío, y ahí ella trabaja en el IMAS, y ahí ella pudo percibir y vivenciar cómo los desastres naturales generan nuevas pobrezas y por otro lado vulnerabiliza más a quienes ya eran pobres. Y si nos ponemos a pensar en dónde ocurren los efectos de los desastres naturales, ¿en dónde? ¿Y quiénes son los que los reciben más? ¿Alguien me puede ayudar? ¿A dónde se generan más las inundaciones? ¿Perdón? Ajá. ¿Y a dónde viven los más vulnerables usualmente? Zonas costeras, cerca de los ríos. Y es que ellos quieren vivir cerca de los ríos. Es la única opción que tienen. Es la única opción que tienen. Es que son los necios, viven ahí por… No, no. Para entender la pobreza debe haber una relación de empatía. Y empatía es ponerme en los zapatos del otro en un lenguaje coloquial o padecer con. Y una cosa muy importante es que sin duda alguna el efecto climático del cambio climático va a generar más pobreza. ¿Por qué? Porque siguen afectando los lugares donde, como señalaba un compañero, se ubican las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Estamos hablando no solo de inundaciones, estamos hablando de sequía, estamos hablando de incendios, estamos hablando de una serie de cosas que vean el hecho de tener un abordaje global de la realidad nos inserta el componente ambiental para poder entender las manifestaciones de esta cuestión social. Esa aproximación a la pobreza también nos lleva a entender, como señalaba, los diversos rostros. Ahí tenemos que ver las desigualdades en términos de género. Tenemos también un fenómeno que se llama feminización de la pobreza. Recuerdo que ahora vamos a hablar un poquitito de la estrategia Puente al Desarrollo. ¿Cuánto era? Más de un 70% podrían ser mujeres con jefaturas de hogar a nivel nacional. Mujeres con jefaturas de hogar. Mujeres que estaban criando a sus hijos e hijas sin un compañero. Entonces ahí la estrategia dirigida hacia el abordaje de la pobreza extrema se orientaba fundamentalmente precisamente a atender esa población y nos muestra que una gran mayoría eran mujeres. Igualmente, como les decía, las etnias, la territorialidad con que debe abordarse y entenderse la pobreza. No es lo mismo, o sea, hay una heterogeneidad de territorios en nuestro país y no podemos decir que hay un común denominador. No es lo mismo la región Brunca que la región Huetar Atlántica. No es lo mismo trabajar en la gran área metropolitana
que irme dentro de la gran área metropolitana a Lomas del Río. ¿Entienden esa disparidad y ese mosaico donde se inserta y se entiende la pobreza? Otro aspecto que quiero señalar es lo atinente al ciclo de vida. Nuestro país está encaminado en unos 10 años, a lo sumo, menos de 10 años, a ser un país donde vamos a tener más de 1 millón de adultos y adultas mayores. Y esos adultos y adultas mayores forman parte de lo del ciclo de vida. ¿Y qué pasa si hablamos de vulnerabilidad? Los adultos y adultas mayores tienen mayor vulnerabilidad. Y sobre todo, si eso lo ligamos al asunto del cuidado y cuidadoras. Históricamente, esos cuidados eran provistos ¿por quién? ¿Quién proveía los cuidados? Los hijos. ¿Los hijos o las hijas? ¿Los hijos o las hijas? Las hijas. Es una cuestión de género. Los hijos y las hijas. Raramente el hijo, pero fundamentalmente las hijas. Pero resulta ser que la situación ha cambiado. La mayoría de los hogares, la gente debe trabajar cuando son dos, papá y mamá, ambos tienen que trabajar por razones económicas. Además, también por razones de conquistas que se ha tenido dentro de la parte de género, de que el cuidado no es única y exclusivamente provisto por la mujer. Entonces, ahí tenemos que ha habido una ruptura importante y tenemos que se están generando los problemas de abandono de adultos mayores, abandono de personas adultas, edad de ustedes, sin red de apoyo, que no tienen que lo cuide. Entonces, eso viene a acentuar, a exacerbar la pobreza. Sumado a esto, tenemos que ver que coadyuva a la pobreza los altos niveles de informalidad y la calidad de empleos. ¿A qué nos lleva la informalidad? Personas que no han concluido su educación secundaria o primaria. Nos lleva también personas que no están calificadas para el ejercicio de una serie de trabajos. Y es casi una precarización laboral, pero es la única opción que se tiene. Y nos lleva también a un análisis de qué es lo que nos ofrece el Estado. O sea, el INAH, una institución maravillosa, para ciertos puestos que generan mayor empleabilidad, lo que piden es de 9º año completo. Y les cuento que más de un 75% de las personas en situación de pobreza apenas tienen 6 años de escolaridad. ¿Cómo hacemos entonces? Eso es la gran pregunta y en lo que debe trabajar el Estado. O sea, llego hasta educación primaria, pero me piden mínimo 9º año. En otros, el bachillerato. Entonces, frente a esa realidad, nosotros tenemos que ir generando estrategias, porque eso nos lleva, asimismo, a la calidad de empleo a la cual tenemos acceso y, por ende, al nivel de ingreso que se tiene por esas condiciones. Nos lleva también a un desigual desarrollo en el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque no tengo las condiciones, no tengo la educación, no tengo acceso realmente al estar dentro de la informalidad a la salud. O sea, hay mucha gente que no está asegurada. La Caja Costarricense del Seguro Social está haciendo ingentes esfuerzos, por ejemplo, ya abrió los seguros para los recolectores y recolectoras de café, que eso no tenían seguro. Entonces entonces se están viendo diversas formas para atraer a la formalidad a las personas en situación de pobreza. Entonces, hay una desventaja entre el nivel de conocimiento de las personas que se encuentran en situación de pobreza y otro sector de la población. Y quiero decirles algo importante. ¿Recuerdan que les dije que la pobreza es un problema de orden estructural? Sí, es cierto,
pero también la experiencia de casi 38 años de estar ejerciendo como trabajadora social me lleva a decirles también que la pobreza no es determinante ni definitiva. La pobreza se puede superar. La pobreza no es una cuestión histórica que nací pobre y voy a morir pobre. También es una cuestión de elección de oportunidades, porque el Estado da una serie de oportunidades y lo hemos visto en Puente al Desarrollo y lo vamos a discutir, pero también a pesar de la estructuralidad hay formas en que las personas pueden deconstruir y construir su propia historia. Entonces, quiero, por favor, que les quede como un corolario de que la pobreza definitivamente no es determinante en la persona, puede modificarse. Como les dije, esa mirada amplia de la pobreza está permeada de determinantes sociales, culturales, económicos y hasta personales, que es lo que les señalaba en este momento. Si yo no creo que yo puedo superar la pobreza, ¿qué va a pasar? Exactamente, me quedo pobre. Si yo creo que no puedo, ya no pude. Es como cuando a uno le dan un diagnóstico y ya se precondiciona y simple y sencillamente dice, qué bárbaro, qué médico más acertado, le dio 3 meses de vida y a los 3 meses, qué bárbaro. También es un asunto actitudinal, personal. Influye, como les decía, la territorialidad, todas estas variables que hemos señalado, y se debe entender que esos procesos de exclusión social que se generan aparejados a la pobreza van más allá de la exclusión económica, mucho más que eso. Yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras, y para mí esas cifras, lo más importante es que tenga un rostro humano. A mí el número per se no me dice nada, pero cuando yo tomo conciencia como profesional que detrás de cada cifra hay un ser humano, como dice Chimbolo, ahí cambia la cosa, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cuando estamos laborando con alguien en situación de pobreza, podemos marcar la diferencia. Podemos marcar la diferencia. Y lo hemos probado. O sea, hay funcionarios y funcionarias públicas que rechazan. Dice una palabra, aporofobia, que tiene una animadversión hacia los pobres. Y entonces no hay esa relación de empatía, ese clic que usted puede hacer cuando atiende a esa persona que puede perfectamente marcar un rumbo diferente. Podemos decir que en materia de pobreza extrema y en pobreza, un 31.5% de los hogares sufre pobreza por ingreso multidimensional o ambas. Esto en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que carecen de recursos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades básicas para tener una vida mínimamente aceptable. Esto quiere decir que hay personas que a veces tienen solamente una comida al día. ¿Podrían imaginarse ustedes con una comida al día? Difícil, ¿verdad? Y podrían imaginarse entre cómo yo o comen mis hijos. Esas decisiones de carácter ético, vivencial, las experimentan
ciudadanos y ciudadanas. Y les estoy llamando ciudadanos y ciudadanas, aunque en la realidad a veces no son tomados en cuenta como ciudadanos o ciudadanas. Y esa es la realidad. En el país del pura vida, esa es la realidad. Y yo siempre he dicho, tenemos Costa Ricas, no solamente una Costa Rica. Por eso a mí me enoja grandemente cuando los organismos internacionales nos ponen fuera del alcance de ayuda internacional, porque Costa Rica tiene un nivel per cápita X y ya se salieron de la pobreza. Y yo les he dicho, ustedes han ido a la región Brunca y dentro de la región Brunca han ido a la parte indígena y ustedes han ido a la Huetara Atlántica y dentro de la Huetara Atlántica a Home Creek, a Carbón y a todas esas partes. Son Costa Ricas diferentes. Entonces, no es cierto del pura vida 100%. Hay gente que no está pura vida. No lo está. Y esa es una lucha que yo esperaría se siga dando a nivel internacional para que nosotros seamos sujetos de apoyo internacional. Una quinta parte de los hogares, entonces, en nuestro país, se encuentra en pobreza. ¿Y qué pasa? Es un dilema y un reto ético. ¿Logramos bajar la pobreza? Sí. En el gobierno pasado, ahora vamos a ver unas cifras, sí lo logramos, pero vieran cómo costó llegarle al coeficiente de Gini. 0 es cuando tenemos igualdad y 1 la mayor desigualdad. Y nosotros andábamos como por la mitad. O sea, Costa Rica tocó cifras en pobreza, pero no logramos tocar desigualdad. Yo siempre decía, sí, qué dicha, logramos bajar pobreza, pero la desigualdad. El año pasado logramos bajar un poco de desigualdad, pero eso es uno de los retos que nosotros tenemos como país. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que 307.270 hogares y más de 1 millón de personas no cuentan con recursos para adquirir una canasta representativa de sus servicios y provee un estándar mínimo de consumo para cada miembro del hogar. Por supuesto que logramos tocar en Puente del Desarrollo. Yo como trabajadora social les digo que esa estrategia resume lo que es trabajo social y un trabajo articulado, pero nos falta. Logramos exitosamente abordar la mitad, todavía estamos en rumbo. En el 2016 seguíamos con un nivel estándar bueno de desarrollo humano, pero seguíamos transitando por la ruta de la desigualdad. Importante es, en el 16 se empiezan a ver